Secretario Juan Pablo López, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos y por esperarnos. Esta mañana ha estado muy agitada, pero bueno, aquí vamos ofreciendo todo el contenido a nuestra audiencia. ¿Cómo está? Felipe, muy buenos días Andrea, Paula, Juan y a todos los televidentes de Consejo de Redacción. Muchas gracias, acá siempre muy atentos a poder comunicarle a la opinión pública. El tema a plantearle es un tema serio y es un tema grueso que ya los televidentes están actualizados, pero no podemos desechar la conversación que antes teníamos con el presidente de la SAI, con el profesor Jaramillo de AFIT, respecto a la imagen que hoy tiene la ingeniería en Antioquia. Nuestros televidentes están opinando de eso y si bien sobre un 50% dicen es buena nuestra ingeniería y la imagen de ella es buena, hay quienes afirman es mala y es regular, y todo esto es producto de los daños estructurales en las edificaciones, del rollo con Hidroituango, y no nos digamos mentiras, Ceres, secretario, también por el tema de las vías producto de la temporada de lluvias. La ingeniería en Antioquia, usted que es un destacado ingeniero, ¿usted cómo valora y evalúa esta ingeniería y esta imagen regular por parte de algunos ciudadanos? Yo creo que es fundamental separar dos cosas. Entonces, primero, ingeniería. La ingeniería de Antioquia ha hecho una carrera tremenda. O sea, nosotros en Antioquia tenemos hoy unos niveles muy superiores en materia de ingeniería. Si nos ponemos en un aspecto, por ejemplo, civil, en ingeniería civil, la condición de montaña nos obligó a que teníamos que desarrollar unas técnicas enormes para poder atravesar estas montañas antioqueñas a través de los caminos y las carreteras. Hoy Antioquia se consolida fácilmente como el territorio más tunelero de Latinoamérica. Eso es un avance tremendo, y esa tunelería, toda esa, digamos, esa explosión que estamos viendo con las 4Gs es 70%, 80% ingeniería antioqueña. Eso es un aspecto fundamental, porque además como ingenieros antioqueños hemos ido a hacer proyectos alrededor del mundo digamos, de manera estructural, pero además tenemos ejemplos potentísimos. Tenemos el túnel de Oriente, tenemos los túneles de la Quiebra, tenemos a Parques del Río Medellín, estamos construyendo el túnel más largo de América, ni siquiera es el túnel más largo de Colombia, es el túnel más largo de América, y vamos en tiempo récord, vamos casi adelantados 8 meses en la construcción, y esto es ingeniería antioqueña. Yo siempre que vengo acá les cuento que las yumberas, que son digamos, las máquinas que excavan el túnel, son excavadas por ingenieras de Frontino, ¿cierto? O sea que en materia técnica la ingeniería va en unos pasos muy avanzados. Por supuesto hay lunares, pero esos lunares están más relacionados, en mi punto de vista, con temas éticos, con temas administrativos, con temas de regular supervisión, donde se toman decisiones que no se deben tomar, que van en contra de los temas técnicos. La técnica dice cómo se debe hacer. Si se toman decisiones en contra de esa técnica, son decisiones más administrativas, pues entonces pasa lo que vemos que ha venido pasando en Medellín desde Space, pero claramente nosotros tenemos una ingeniería contundente, unas empresas con un reconocimiento y una trayectoria de muchísimos años. Secretario, gracias entonces por sumarse a este que es uno de los temas centrales del día en el Consejo de Redacción, 7:57. Vamos al asunto. Usted se conoce ya de memoria la carta, la solicitud que hace el área metropolitana, el director del área, que ya quedó claramente esbozado esta mañana con el director de Planeación de Medellín aquí. Es la postura de la alcaldía de Medellín, directamente de la alcaldía, expresada desde el área metropolitana por solicitud del gobernador, para que sea el Metro de Medellín el que se encargue de estos procesos previos de cara al proyecto Tren del Río. ¿Qué análisis hacen ustedes de esa solicitud y cuál es la postura de la gobernación frente a la solicitud que hace el área metropolitana? Bueno, yo creo que primero pues es que da pena un poco entrar en esa discusión, en ese, digamos, como en rifirrafes que no tienen ningún sentido, sobre todo porque los escenarios donde se discuten todos estos temas del proyecto de estructuración son escenarios que vienen incluso desde la administración anterior. El proyecto es un proyecto supremamente maduro, ha dado discusiones en todos los gobiernos, y por eso fue que se creó la promotora Ferrocarril de Antioquia. Pero cuando digo que me da pena es porque durante todas las juntas directivas, tanto de la promotora como del Metro de Medellín, donde estamos todos los actores juntos, todos estamos reunidos, es la primera vez que se menciona este requerimiento, este condicionamiento, pero además se menciona de manera, digamos, es comunicacional, un tema ya de opinión pública,
sin pasar por los, digamos, por los estamentos rigurosos de las juntas directivas, de los equipos técnicos, de las mesas de trabajo. ¿Dónde están sentados? Claro, pero además es que hace menos de un mes tuvimos junta directiva del metro. Y este tema esta propuesta no se hizo. Y siempre se toca el Tren del Río, y siempre se toca el avance del Tren del Río, y se ponen, digamos, los temas sobre la mesa que se tienen que poner, y es la primera vez que surge ese condicionante. Pero además, y lo tengo que decir así de claro, es una estrategia sistemática de dilatar y de confundir. La única parte que falta para poder presentar el proyecto a la nación se llama la Carta de Compromiso de la Alcaldía de Medellín. Es una carta que se espera hace más de un año, donde la Alcaldía de Medellín, y esto es importante aclararlo, se compromete solo con el 8.8% de los recursos, el 8.8%, pero hace más de un año. Y hemos venido haciendo mesas de trabajo, solucionando observaciones, requerimientos, condicionantes. Y tengo que hacer, digamos, toda la línea de tiempo. Entonces, primero presentemos Metro de la 80 porque es que es un proyecto muy importante para el occidente de Medellín. Estuvimos de acuerdo, presentemos primero Metro de la 80, después presentamos Tren del Río. No vamos a poner a competir los proyectos en el gobierno nacional. La gobernación estuvo de acuerdo con ese requerimiento de la Alcaldía de Medellín. Después, es que los diseños los deberíamos modificar para ampliar el soterrado, que no nos gusta aquí sino acá. Evaluamos técnicamente, corregimos los estudios y diseños, los modificamos. Para nosotros súper potente que Parques del Río Medellín tenga muchísimo más protagonismo. Después, que la operación del sistema debe ser del Metro de Medellín. Listo, la operación del sistema es del Metro de Medellín. Eso ya está definido. Eso está definido. Sí. Después, otro condicionante, es que primero los metrocables deben ir a estudiarse en el plan maestro del Metro de Medellín. Todo esto se discute en las juntas. Y en las juntas estamos de acuerdo todo, porque es que esos son los proyectos que le convienen a Medellín. Entonces ya otro requerimiento adicional. La carta sí, pero resulta que entonces la ejecución debe ser del Metro de Medellín. Esas respuestas no se pueden dar con ninguna ligereza. Es que esto tiene unas implicaciones enormes. Cuando la gobernación de Antioquia, con el metro, el IDEA y el área metropolitana crearon la empresa Ferrocarril de Antioquia, es que esto no fue nuestro gobierno, esto viene de gobiernos anteriores. Y nosotros sí tenemos, por supuesto, el compromiso, la convicción de que los procesos se deben continuar, robustecer la institucionalidad y entonces con la misma empresa promotora, donde todos son socios, pues presentamos el proyecto. Pero el proyecto se viene presentando desde el año 2018 a la Nación, desde el año 2018, con el mismo ente gestor que es la promotora Ferrocarril de Antioquia. Entonces, lastimosamente, tenemos que dar esa claridad, porque claramente lo que vemos es una estrategia sistemática de dilatar, donde eso es una decisión que ni siquiera se debe tomar ahora. La ejecución del proyecto es un proceso posterior. Ahora necesitamos el principal reto, que es presentarlo a la Nación. ¿Por qué no se lo presentamos al gobierno de Iván Duque? Porque no estuvo la carta de la Alcaldía de Medellín. Y un aspecto muy importante, cada día que pasa sin tener la carta, el proyecto cuesta más. Al proyecto ya le hemos tenido que hacer dos, digamos, estructuras de actualización de precios. Ustedes lo ven aquí todos los días. Las tasas de interés han crecido en los últimos 5 o 6 meses de manera exponencial. Ayer nomás el Banco de la República aumentó 100 puntos básicos la tasa de interés. Entonces es un proyecto que todos los días la Alcaldía de Medellín lo pone más en peligro. Pero además pone más en peligro, y esto es muy importante, la movilidad esencial del norte del área metropolitana. No solamente de Medellín, sino de Bello, de Copacabana, de Girardota y de Barbosa, municipios del área metropolitana que no cuentan con un sistema de transporte masivo. Secretario, una claridad. Es que la semana pasada el alcalde de Medellín dijo, listo, nos sumamos, vamos a hacer el aporte. La carta que garantice esa partida a esta hora, 803, no ha llegado. La carta no existe, pero además, que es, digamos, lo que dilata el tema, ya ahora el requerimiento del área metropolitana, es que el área metropolitana sí había enviado su carta. Ya habían enviado la carta el área metropolitana, el metro de Medellín y la gobernación de Antioquia. Solo falta la alcaldía de Medellín, ¿cierto? Entonces, es evidente la estrategia de desviar la atención. El punto neurálgico es la carta comprometiendo el 8.8% de los recursos.
Pero secretario, ¿por qué será, creen ustedes, y por lo que han visto, esa intención de dilatar? Constantemente, como ya nos lo ha explicado, se sacan como del sombrero estrategias y propuestas y no se concreta lo necesario que es esa carta de compromiso. ¿Qué pasa ahí? No, es completamente extraño y lastimosamente, pues en el lenguaje que nosotros hablamos, que es un lenguaje completamente técnico, pues no encontramos ninguna razón. Es que hemos pasado todos los obstáculos técnicos. El proyecto se presenta primero de Caldas hasta Barbosa. Teníamos obstáculos técnicos y entonces dividimos el proyecto en 2 tramos, ¿cierto? El proyecto debía, digamos, encontrar la financiación del 30%. Encontramos la financiación del 30% por partes iguales. Gobernación de Antioquia, área metropolitana, están poniendo lo mismo que pone Medellín. Entonces, desde lo técnico no hay ninguna justificación para poner un requerimiento adicional. No entendemos cuáles son las intenciones de desviar la atención, pero sí es muy claro, cada día que pasa, la alcaldía de Medellín pone más en peligro el proyecto del Tren del Río. Secretaria, es que hay muchos ingredientes aquí, ya usted pues los menciona, revisando un poco esa carta y la parte final donde invitan a la Gobernación de Antioquia al propósito del Tren del Río, que suena paradójico. De entrada uno asume una necesidad de protagonismo y vamos a entrar en un año electoral. ¿Usted siente que puede haber una intención política en todo esto? Sí, a mí me queda muy difícil pues como mencionarlo, ¿no? Porque no tengo ese entendimiento y esa dimensión. Lo que sí yo tengo que ser muy reiterativo es que si nosotros no presentamos el proyecto, entonces Cali presenta un proyecto o Ibagué presenta un proyecto y la Bolsa de la Nación es completamente limitada. Como nosotros no presentamos el proyecto a tiempo en la Nación, Bogotá presentó 2 y a Bogotá le asignaron casi 40 billones de pesos para segunda línea y para calle 13. Entonces la movilidad de toda el área metropolitana la tenemos en peligro ya por un nuevo requerimiento que además, para dar toda la claridad, se puede resolver de manera posterior, ¿cierto? Es que la gobernación ni siquiera tiene si se quiere, como una resistencia a lo que se está pidiendo, pero no podemos responder de manera ligera, porque es que aquí tenemos, Juan, usted que es abogado, unos entes de control que nos van a decir, oiga, y usted creó una empresa que se llama Ferrocarril de Antioquia y le ha metido más de 50.000 millones para estructurar el proyecto Ferrocarril de Antioquia y entonces ya no sirve porque se lo va a entregar a otro. Pero además es que la empresa es del metro. Ferrocarril de Antioquia es una filial del metro. La estructuración, los estudios y diseños los ha hecho el metro. O sea, nos ha acompañado en todo el proceso. Y el metro jamás se ha opuesto, ni siquiera el metro ha hecho este requerimiento. El metro firmó la carta asignando los recursos. Ese es el punto trascendental aquí. No desviemos la conversación, necesitamos la carta de Medellín asignando los recursos. Es que el titular es muy claro, yo retomo su palabra, dice, cada día que pasa la alcaldía de Medellín pone en peligro el proyecto del Tren del Río. Eso hay que decirlo como es. Y viene otro tema que es preocupante, que en esa silla hace unos minutos estuvo sentado el director de planeación del municipio, hoy Distrito de Medellín, y dijo, no, es que el problema es que la gobernación tiene que entender que el metro es el más idóneo para el tema de construcción y usted nos acaba de decir que el metro va a operar. Entonces esa sobrecarga de operar, diseñar y construir técnica y legalmente ya es un impedimento. Es un globo. Usted no lo puede decir, usted es un funcionario público, yo lo puedo decir, es un globo que se lanza porque a partir de un tema que pasó, Felipe lo decía la semana pasada, un pulso que ganó la gobernación fue que el ministro de Transporte dijo, qué pena, paremos un momentico el tema de los 5 metrocables. De los 5 metrocables y Medellín prioriza su tren. Ahí teníamos una victoria, inmediatamente entonces la alcaldía de Medellín, esta alcaldía, en cabeza del doctor Daniel Quintero, dijo, momentico, metámosle el palo a la rueda. Porque es un palo en la rueda, secretario, hay que decirlo como es, un palo en la rueda en este proyecto que hoy nos tiene frenados. Y usted lo acaba de decir, cada momento que pasa, cada día que pasa, encarece, obstruye y genera oportunidades para otras ciudades y vamos quedando en la fila. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero este proyecto tuvo apoyo de la Asamblea Departamental, sí, apoyo de la bancada antioqueña en pleno, saliente y ahora entrante. Todos los gremios y empresarios enviaron una carta al gobierno del presidente Iván Duque. Pero una cosa muy importante, que hace parte del ADN de nuestro gobierno, unidos. Los 115 alcaldes diferentes al área metropolitana respaldaron al gobernador para que comprometiera esos recursos y aportara recursos en el área metropolitana, que es, digamos, la región que más recursos tiene
en comparación con el resto de nuestro departamento. Entonces es fundamental, estamos con un proyecto más maduro, el más maduro en términos de transporte en todo el país. Es el proyecto más importante en materia integral para el área metropolitana, no solamente de transporte. Aquí vamos, por supuesto, a pegarle muy fuertemente al transporte porque vamos a aliviar la línea A del metro de Medellín, ambiental. pero además vamos a conectar el resto de los municipios del norte y del sur del Medellín. En materia ambiental es sustancial, no hay nada más trascendental en materia ambiental que el ordenamiento territorial. Los sistemas del transporte son determinantes que inducen el correcto ordenamiento territorial. Pero también en materia de desarrollo urbano y desarrollo social es ese proyecto el que nos acerca hacia el norte. Es el proyecto más importante. Juan, se va a hacer en 2 años, en 3 años o en 10 años, porque se tiene que hacer. Hay coincidencia técnica completa en que ese proyecto tiene que existir. Ahora es si aprovechamos o no aprovechamos esta oportunidad, que como bien lo mencionaste, el ministro dijo, es el proyecto más importante claro, para el área metropolitana. Entonces estamos en ese punto trascendental de poder dar ese paso y comprometer el 30% de los recursos de la región. Bueno, muy bien. Secretario, gracias por acompañarnos, por fijar la posición de la gobernación. Aquí hay unos, yo me iba a reservar este comentario, pero hay unos incluso que están hilando mucho más delgadito con este asunto y encuentro 4 comentarios de personas muy cualificadas y por eso me atrevo a hacer el comentario. Aquí hay 2 cosas. Uno, el riesgo de que se pierda la oportunidad, la posibilidad, pero aquí dicen otros, y reitero, y voy a reservar esos nombres, pero son personas muy cualificadas que no pertenecen al resorte del gobierno departamental y dice, parece haber aquí un apetito infinito de recursos con cuáles propósitos de parte de la alcaldía de Medellín. Es lo que están diciendo en este momento. Eso es hilar un poquito más delgado. Déjeme, en esta Felipe, discusión. le hago un punto adicional. Señor. Que además hizo parte de la discusión pasada de por qué crear una empresa solamente para ferrocarril, que además en el mundo funciona así. Hay empresas de transporte urbano y hay empresas de ferrocarriles regionales. Todo el mundo funciona así. En Bogotá está el Metro Bogotá y está el Regiotram de la Sabana. Pero hay un punto sustancial. Este proyecto, si bien se presenta a la nación como un proyecto de pasajeros para poder tener la cofinanciación, es un tren multipropósito que es diseñado también para en algún momento poder absorber, por ejemplo, el transporte de basuras y para en algún momento poder absorber también el transporte de carga, ¿cierto? Sustancial para el transporte del área metropolitana. Le tenemos que dar otra dimensión, por supuesto, y fortalecer la institucionalidad, y para eso en su momento se creó la promotora. Eso es otro de los puntos esenciales de por qué la promotora existe y por qué presenta el proyecto.